me da gusto, me da mucho placer, justamente, va a ser muy importante en mi vida periodística hacerle una nota a quien te vamos a presentar a continuación. Se trata de la doctora Hilda Molina, de quien te habrás enterado mucho por televisión, de su situación respecto de Cuba, de donde ella es oriunda, justamente, y que mañana en La Plata va a estar brindando una conferencia magistral, porque ella, bueno, como profesional reconocida, podemos decir una conferencia magistral, se va a dar el 17 de julio de 2014, es decir, mañana, en la sede del Círculo de Periodistas de La Plata, que preside el amigo Eduardo Tucci, en 48 entre 5 y 6. Doctora Hilda Molina, Martín López Lastra de Saludas de La Plata, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes. Bueno, el tema, oriunda de Camagüey, ¿no? Sí, una provincia preciosa provincia de mi país. De ahí son las famosas playas de Holguín. No, estamos muy cerca de Holguín. Ajá. No, Camagüey es, bueno, fue una provincia ganadera y es famosa por los patios interiores. Ajá. Y entonces los patios interiores, lo que le llaman tinajones, que no sé si aquí sabe lo que es, ¿no? No, estuve en febrero, en enero ya, pero bueno, no me pude enterar de todo. Creo que por Camagüey pasamos cuando íbamos para... Sí, si va a Holguín pasa por Camagüey. No, de Holguín fue un matrimonio amigo, pero creo que por algún lado, porque íbamos para Santa Clara o Villa Clara o algo así. Está, tiene que, no, si llegó por La Habana, o sea, está antes de llegar a Camagüey. Ah, está claro, está Sí, claro. sí. Bueno, es muy preciosa Cuba, por el Sí, paisaje, por la las verdad. playas que ofrece. Y bueno, de Holguín se habla y mucho últimamente, por eso le preguntaba. Pero bueno, Isla, ¿cómo está su situación actual respecto de lo que todo era de dominio público? Usted ya está Bueno, residiendo en la Argentina. yo vine en el año 2009 y bueno, me dejaron salir después de casi 16 años porque mi madre se estaba muriendo acá. Primero Raúl Castro dejó salir a mi mamá un año antes. Ajá. Y bueno, gracias a Dios, porque fue un milagro, pudo salir de la terapia intensiva donde estaba con insuficiencia cardíaca, pero ya muy viejita ya. Y bueno, la traje para acá, para la casa, estuve estos 5 años cuidándola, hasta que bueno, lamentablemente en noviembre pasado se fue con Dios. Se fue con Dios. Pero pudimos estar juntos, yo la atendí hasta sus 94 años, estuvo a punto de cumplir los 95, pero ella muy enferma. Algunos medios dicen, ¿por qué la Molina está callada? Silencio sospechoso. No, sospechoso no. Yo no soy una persona de los medios y estaba haciendo la misión que consideré más noble en mi vida y la que más me honró, que fue atender a mi madre. Un gran compromiso, un cumplimiento con su historia de vida propia, ¿no, Hilda? Justamente, Sí. de cuidar a la mamá hasta los 94 años. Sí, una mujer excepcional, me ha quedado un vacío. Pero sabe que una de las últimas, aún estando ella enferma, yo hacía un esfuerzo cuando podía dejarla con alguien de confianza y di varias conferencias en esos años. Sí. Pero bueno, trataba de no apartarme de ella, pero antes de morir una de las cosas que me pidió fue que no dejara de dar mi testimonio. Bueno, mi madre fue una católica, una de las católicas más respetadas y más comprometidas de Cuba. Fue perseguida por su fe y ella nunca ha entendido que se persiga las religiones, cualquier religión. Y bueno, me ha pedido que dé mi testimonio, o sea, estoy haciéndolo ahora con más frecuencia, entre otras cosas por una petición de ella. Claro. Y bueno, ahora que está distante de Cuba, pero mantiene, ¿no?, comunicación con la isla. Absolutamente. ¿Y qué es lo Yo que estoy, puede o sea, decir? acá tengo la única familia que me queda en la vida, mi hijo, mis nietos, mi nuera. Pero sí, totalmente, no se puede imaginar. Primero estoy unida por lazos de corazón, pero además yo quiero estar absolutamente actualizada sobre la realidad de mi país, más aún con tanta desinformación que procede de allá, ¿no? Claro, yo le voy a contar lo que a mí me parecía, porque yo no fui como periodista, fui como turista, justamente, y hay una especie de onda que usted me va a decir hasta qué punto es maquillaje o no. Por ejemplo, estaban dando una película cuando yo fui, que fue muy comentada, que tenía muchísima, pero concurrencia de parte de los sectores juveniles, algo sobre educación, y una escena que dicen maravillosa, yo no la vi la película, me comentaron, donde hacían alusión muy sobrepticiamente a la vejez
de quienes gobiernan Cuba, de los Castro. Entonces le recriminan a la docente que ya está hace mucho en su cargo docente, y la docente le dice a los chicos, bueno, pero quienes nos gobiernan también están hace mucho, sin embargo ustedes no van a andar reclamando que se vayan. ¿Usted conoce de esa escena, de esa anécdota? No, pero ya desde hace algún tiempo, estando yo en Cuba, comenzaron algunas películas que llevaban implícitas críticas, ¿sabes? Y el gobierno cubano las dejaba porque, en definitiva, eso a ellos no les afecta en su perpetuación en el poder. Pero además las películas esas se venden mucho en el extranjero, las películas que contienen alguna sátira o crítica. Y como por ejemplo Fresa y Chocolate, que en Cuba el gobierno persiguió durante mucho tiempo a los homosexuales, en un gobierno homofóbico. Y esa película trataba sobre el tema. Y entonces también fue muy vista en el extranjero. O sea, es una estrategia que tienen ellos, primero para dar una imagen de apertura. Y segundo, porque desde el punto de vista comercial esas películas se venden más. Claro. Ahora, ¿se puede decir que hay una apertura importante en Cuba? Usted, por su experiencia, usted era adolescente cuando fue la revolución. No, yo se lo puedo asegurar de una manera categórica, porque además yo tengo información directa de adentro. A ver. Mire, Raúl Castro, Fidel Castro y Raúl Castro son dos personas diferentes porque ningún ser humano es igual a otro. Pero bueno, él está tomando una serie de medidas que le permitan de una manera u otra a ellos, si no se pueden desde el punto de vista biológico perpetuar en la persona de ellos, pero sin sus descendientes y elegidos. Y entonces, bueno, está tomando algunas medidas, sobre todo van dirigidas al exterior, a que el mundo piense que hay apertura. Están hablando de privatización, ¿no? No, realmente lo que están promoviendo es que los capitalistas extranjeros inviertan asociándose con ellos. Claro. Y en Cuba usted sabe que tú allá tiene que haber oído hablar de las corporaciones, que son entidades muy grandes que tienen muchos organismos dentro, privadas, pero privadas que son el gobierno. De ellos como persona, no como gobierno. O sea, allá hay mucha propiedad privada, pero de ellos, de los señores que gobiernan. Yo le quería decir de mi apreciación, yo estoy en Varadero y en La Habana, mi apreciación es la siguiente, que por ahí hay una necesidad de seguir explicando un sistema en la cual todavía, digamos, no, le está faltando el oxígeno que por ahí tuvo con la revolución allá en la década del 60. Desde este punto de vista, cuando se habilitó el tema de los cuentapropistas, por ejemplo, hay un lío bárbaro con el tema de que hay taxistas que ganan más que los ingenieros, con lo cual acá en la Argentina sería un escándalo nacional. Sin embargo, allá no hay tanta queja. Esos taxistas, los que ganan más, que serían los que tienen los autos privados, ¿no? Que se habrá claro que son muy viejitos, muy antiguos. Sí, hermosos. Eso, muchos no tienen ni licencia. Y tienen que estar haciendo eso expuesto a, primero, buscarse un problema, y segundo, que después le decomisen el auto, y tienen que estar inventando para poder mantener esos automóviles, ¿no? Es muy poco, o sea, es reducido el sector que vive, aunque hay muchas personas que no quieren trabajar y se buscan la manera de vivir del mercado subterráneo, que ese sí está bastante desarrollado. Pero usted sabe que el único empleador que hay en Cuba es el gobierno. Sí. Y que los salarios son de lástima realmente. Creo que hablaban de 20 CUC, que es un equivalente a $20 de acá, ¿no? Sí. Exactamente, sí, más o menos. Y déjeme decirle que lo más importante, la situación económica es muy triste realmente, pero porque el ser humano tiene que vivir, ¿no? Y necesita libertad económica también, pero lo más importante es haber vivido más de 5 décadas sin libertad, porque el ser humano nace libre y es antinatural vivir más de medio siglo sin libertad, ¿no? Sin libertad, sin derechos, etcétera, porque nosotros, los cubanos, es una cosa que yo explico mucho que la gente no entiende, los cubanos somos seres humanos igual que los demás, ¿sabes? Y tenemos los mismos derechos que tiene la familia humana, y no se entiende. Sí tienen que explicar, lo explican mucho, ustedes que siempre están explicando. ¿Por qué? Porque necesitan seguir manteniendo una imagen internacional, buscando inversionistas, etcétera, porque se habrá dado cuenta que Cuba es un país para los extranjeros.
Sí, sí, la verdad que se nota mucho el afán, ¿no? del sector gubernamental para quedar bien ante el turista y lamentablemente me duele ver la diferencia que hacen con los residentes, ¿no? Pero bueno. Sí, exacto. Yo estaría, por ejemplo, yo independientemente de que sabía de qué se trataba el régimen, etcétera, pero yo no soy política. A mí lo que me interesa la medicina, que fue siempre mi gran vocación. Si a mí no me hubieran tratado de imponerme que el centro que yo había logrado hacer con la ayuda de los científicos del mundo, porque toda la ciencia que había en ese centro no era mía, ni era de Cuba, ni era de Fidel Castro, era de los neurocientíficos del mundo que me habían ayudado dando su ciencia. Si a mí no me hubieran tratado de imponer que ese centro iba a ser para extranjeros después que había sido concebido y creado para cubanos, a lo mejor yo estaría todavía en Cuba atendiendo a los enfermos cubanos empobrecidos, pero yo no me podía sumar a semejante canallada. Claro, es muy difícil, la mejor medicina de Cuba a los cubanos, ¿no? Usted obviamente, desde su experiencia como cubana y demás, uno siempre tiene el mejor de los conceptos de la medicina cubana, hablando con gente de allá. El tema de la prevención es un sistema modelo, ¿no? El cubano, ¿qué nos puede contar de eso? Sí, mire, la medicina cubana es universal, quiere decir llega a todas partes del país, innegable. Es gratuita, es la única opción que tiene la medicina cubana, no hay otras modalidades privadas, etcétera. Yo creo que es una obligación de cualquier gobierno darle al pueblo, cuando usted se postula para gobernar en un país o llega como llegó Fidel Castro, que me hizo por la fuerza a dirigir un país, lo primero que tiene que pensar es que su deber es darle un buen sistema de salud a ese pueblo. Eso es elemental, ni siquiera es un favor, es un derecho que tienen los pueblos. Entonces, bueno, sí, es gratuito sin otras modalidades. Hay una cosa muy importante y es la calidad humana de los médicos cubanos. Yo no sé si usted se dio cuenta que el pueblo cubano, no porque yo sea cubana, estoy hablando de mis compatriotas, es un pueblo noble. No, la calidad que tienen es impresionante, la calidad que tienen. Es así, bueno, pues así son los médicos. Los médicos miran con cariño, aparte de dar la medicina, ¿no? Al ser humano hay que darle también, el médico no tiene que sentirse, no debe sentirse por encima del paciente. Y así actúan los médicos cubanos, y eso es un elemento muy, y no por Fidel Castro, sino porque así es el pueblo de Cuba. Eso es un elemento importante. Ahora, ¿qué ha pasado con el tiempo? Que bueno, estos señores ahora han decidido que la mejor, esto es lo que yo decidí desvincularme de ellos, y realmente nadie me puede discutir eso, porque así es. Que la mejor medicina de Cuba es para los extranjeros que van a pagar en divisa. Entonces, ¿en qué quedamos? Como yo pregunté cuando renuncié. Esta es una revolución de los humildes, y para los humildes, ¿en qué quedamos? Porque ahora, no se prevé, por ejemplo, que haya una asistencia suficiente para el pueblo cubano. El excedente de cerebro. El centro que yo creé en Cuba, las neurociencias había atraso. Y yo establezco contacto con los científicos del mundo, humildemente, y le digo, mire, acá esto no lo tenemos. Y cada uno nos fue transfiriendo porque era para los enfermos cubanos, las mejores técnicas de neurocirugía, la mejor neurorehabilitación. Esto que le estoy diciendo me llevó años, y son científicos de todas partes del mundo. Y ya después que se logra crear ese centro, que era internacional, porque ellos eran los asesores, se consiguió para cubanos, y ellos, inicialmente después pusieron 10 camas para extranjeros que las cobraban y se llevaban el dinero, y por lo menos quedaron 146 para cubanos, pero ya después la orden era toda para extranjeros. Como son ahora los mejores centros de salud, tienen camas las mejores para extranjeros, y eso es inaceptable. O sea que usted porque usted no puede ser discriminado en su propio país porque es de ese país, ¿no? Le quería preguntar por último el tema de que, bueno, a la medicina en Cuba se la ve como una gran fuente de ingreso de divisas junto con el turismo. Una de las fundamentales, se exporta el trabajo de los médicos cubanos, que le quiero aclarar aquí porque yo tuve más de 2 años en Argelia, en África,
y pude ver como la entrada de dinero que da eso para el gobierno. Los médicos cubanos sí hacemos esas misiones como humanitarias, porque vamos, nos sacrificamos y trabajamos, pero al gobierno le entra dinero, mucho dinero por ese trabajo. Cuando usted lo valora, viene a hacer un trabajo más o menos esclavo. Entonces, están entrando por ese concepto. El otro día leí una palabra de Raúl Castro. Él planteaba que están entrando por ese concepto a Cuba 8.000 millones de dólares al año. 8.000 millones de dólares por medicina. 8.000 millones de dólares al año, como mismo están entrando por lo que se llama las remesas que van de los cubanos que están fuera de Cuba, que le envían dinero a su familia, están entrando 5.000 millones de dólares. Qué bárbaro. A los cubanos que se iban de Cuba, que les llamaban traidores y todas aquellas cosas que le gritaba el gobierno. Ahora están enviando ese dinero porque quieren ayudar a sus familiares que están en Cuba. Y por medicina, digamos, ¿cómo representaría lo que es el salario del médico cubano con respecto a lo que le paga el gobierno al gobierno? Yo le voy a explicar. Yo era investigadora titular, era académica, era la directora de uno de los centros científicos más importantes de Cuba. Era además diputada, porque Fidel Castro siempre decide que los científicos importantes, los artistas importantes, los deportistas importantes sean diputados, no porque en Cuba nadie escoge ser diputado, no es el gobierno que lo decide. Y yo ganaba 500 y tantos pesos cubanos, no los cubanos pesos, nacionales, sí. Cambie 25 CUC sería, 25, no más de 25 CUC o 30 CUC, como mucho. Ah, bueno, ese era mi sueldo, pero quiero que le diga la verdad, se lo estoy diciendo con el corazón en la mano. Yo todavía, donde quiera que yo esté en el mundo, voy a seguir viviendo así, humildemente, porque no me interesa otra vida. Mis valores, mis cosas eran otras. No es porque critica a los que quieren vivir de otra manera, pero esa era la forma que a mí no me interesaba. Yo solo quería que me dejaran llevar adelante mi sueño científico, que era ese centro. Pero para los enfermos cubanos, que no tenían derecho, prácticamente no tenían comida, no tenían, o sea, la vida que usted vio que tienen los cubanos, pero además enfermos, discapacitados. Lo único que yo pedía era que me dejaran seguir en ese centro, dándole mi trabajo humilde a los cubanos. No quería que me aumentaran el sueldo, y hasta eso me lo negaron. No es para extranjeros. Bueno, pues si tú quieres esto como una fuente de divisa para ustedes, bueno, se quedan con el centro, pero con mi persona no pueden contar. Entonces, y por ese motivo me condenaron a Fidel Castro personalmente, por eso que la revolución, cuando uno renuncia, la traiciona. Pero esa revolución es la revolución que le quita a su pueblo, a los más humildes de ese país, le quita la mejor medicina. No lo deja invertir, porque por ejemplo en Cuba están pidiendo inversiones, pero usted considera que un extranjero puede invertir y que un cubano no. Bueno, ahí están los emprendimientos asociados. Con el tema de las remesas, creo que les pueden bancar el tema de los restaurantes esos particulares. Hay muchos de esos restaurantes que lo que usted vea mejor, lo que le llaman paladares. Claro. Los hay muy humilditos que sí son de gente que se las ha arreglado, que un pariente le envía dinero de fuera y de armas. Claro. Pero los que usted vea más lujosos son del gobierno, ¿sabe? Aparecen como que son de privado y no. Bueno. La cara la da un privado, pero es del gobierno, son del gobierno. Habrá que ir otra vez entonces para ver todo esto. Isla Molina, bueno, anticipándonos un poquito lo que va a dar mañana en su conferencia en el Círculo de Periodistas de la Ciudad de La Plata. Ojalá mañana nos veremos entonces, Isla. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Bueno, era Isla Molina, la doctora Isla Molina, la doctora cubana, venida aquí a la República Argentina para cuidar a su madre, quien vivió hasta hace muy poco, ¿no? Comentaba, hasta noviembre del año pasado, la cuidó hasta los 94 años.